Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio, en esta oportunidad en su formato express. Vamos esta noche a dar somera cuenta de una noticia de último momento, como les hemos contado. En este caso, hace algunos días, en el interior del diario Cronista Comercial, en su versión digital, están viendo en su pantalla lo que es la introducción de esta noticia. Parece ser que uno de los grandes misterios de la historia ha sido resuelto, o por lo menos algunos científicos así creen que ha sucedido. ¿Cuántas veces cualquiera de ustedes y cualquiera de nosotros habrán hablado de este tema? Pero previo a contarles las noticias, esta manera y en esta oportunidad, de manera virtual, de manera remota, está con nosotros Jeremías. Buenas noches, Jeremías, ¿cómo estás? Buenas noches, Hernán. Bueno, buenas noches a todos los seguidores de Juicio al Misterio. Tema interesante hoy. Sí, es un tema, bueno, de los más apasionantes, por lo menos para mí, de los más tradicionales, una de las siete maravillas del mundo antiguo que se mantiene de pie y que todavía está en medio de incesantes debates acerca de cómo fue que la construyeron, de qué manera se La llegó creación, claro. a ponerlas en pie y además cómo es que lo lograron, porque todavía se mantiene en pie después de 4.000 años de haber sido construidas, o por lo menos eso indica la hipótesis. Sintéticamente, para poder charlar sobre el tema, hace unos días en el diario Cronista Comercial, pero se ha replicado prácticamente en todos los medios de comunicación del mundo, surgía esta noticia de que se había producido un asombroso descubrimiento que daba cuenta de un río oculto que posiblemente resolvía el misterio de la construcción de las pirámides. En el interior de esta noticia se daba cuenta que estas pirámides, que habitualmente estaban datadas en 4.000 años, allá por el reinado de Keops y de Kefren, 2500, dinastía cuarta egipcia, por lo menos eso indicaba la teoría oficial, se habían construido las pirámides, pero todavía estaba el debate de cómo se había logrado transportar, bueno, semejantes bloques de piedra y hacerlo con una precisión tal que incluso estuvieran dirigidas hacia el cinturón de Orión. Una cosa muy impresionante. Lo cierto es que con estas nuevas tecnologías, nos cuenta el artículo, que a través de geolocalización y de distintos radares encontraron uno de los brazos del Nilo, obviamente ya seco después de muchos años, que es el brazo Agramat. Ese brazo indicaría que por debajo de las pirámides, en un río subterráneo, en un brazo del río Nilo, como sí cuenta la hipótesis tradicional, desde el Alto Egipto se cortaban en las canteras estos bloques de piedra caliza, se los bajaba en barcazas y, de acuerdo a esta teoría, que es lo que nos cuentan estos científicos, ingresaban en esta rama, en este brazo subterráneo del río Nilo, y fueron construyendo por debajo las pirámides con los ya conocidos sistemas de polea que algunos atribuyen de manera exclusiva a los egipcios. Los segmentos aparecen, estos segmentos del río, de acuerdo nos cuenta la noticia, aparecen en las imágenes del radar y en este sistema de información geográfica utilizado por la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington. Eh, bueno, abrimos el debate, quiero escucharte a vos, Jeremías, a ver qué opinás de esta noticia. Bueno, siempre se tejen varias hipótesis, algunas hasta han llegado a mencionar la mano de obra extraterrestre o la dirección extraterrestre, ¿no? De seres de otros planetas que son los que podían en esa época, quizás desde nuestra óptica no moderna, hacer semejante obra. Sí. Pero la humanidad ha hecho obras quizás tan grandes como las pirámides en esas épocas tan remotas y siempre a brazo y a fuerza del hombre. Sí. En este caso está buena la teoría, la hipótesis de este brazo del Nilo, porque verdaderamente pueden comprobar que sí existió, que está seco, que ahora está cubierto
del desierto, pero que evidentemente era un brazo que en esa época tenía un curso fluvial, lo cual facilitaba mucho el transporte de esas piedras. Igualmente, nosotros que estamos bastante avesados en el tema y hemos leído un poco, sabemos que el sistema de poleas estaba ya inventado y que eso solivianaba el traslado de esos bloques. Igualmente, bloques de ese tamaño debían ser transportados por cantidades de gente increíble. Han muerto miles y millones de personas en esas construcciones. Sí, sí. Por lo general los esclavos, ¿no? Evidentemente, que eran los que llevaban adelante esos trabajos las 24 horas del día. No se paraba para hacer esas construcciones. Sí. Y bueno, ahí también tenemos parte de la historia del cristianismo, del protocristianismo, o sea, de los judíos que estuvieron cautivos también en Egipto y que fueron parte de la construcción de otras pirámides también y de otros monumentos, no solo las pirámides, inmensos como estos. El tema es que las pirámides han pasado y han trascendido las épocas hasta la actualidad. Sí. O sea que su construcción es de una calidad que muchas veces nos deja que pensar, ¿no? Qué capacidad, qué inteligencia tenía esa civilización para poder haber construido todas esas edificaciones con los elementos que se contaban en esa época. Hoy es muy fácil levantar una super torre en Dubái, pero en esa época era imposible hacer eso, y sin embargo estas torres que son, si bien son más pequeñas en proporción a un gran rascacielos o a las torres de Dubái, para esa época eran terribles moles de piedra. Sí. Con lo cual hay que pensar muy bien que tenían que primero hacer toda una investigación del terreno, cómo iban a transportar esos terribles pesos. Se ve que trabajó mucha gente pensando primero cómo poder llevar adelante esas construcciones. Sí, yo pensaba mientras leía esta noticia, bueno, vos sabés que es uno de los temas que más me apasionan, es casi mi debilidad el tema de Egipto. Y pensaba un poco, por esto que vos decías de las cosas que hemos leído a lo largo de los años, las muchas teorías que han llegado a nuestras manos en la literatura, ¿no? Algunos hablaban de las visitas de extraterrestres, que le habían otorgado cierta tecnología a las personas de esos tiempos para construir esas pirámides. Hemos hablado en algún programa de esta capacidad o de estos objetos fuera de tiempo que parece que los egipcios tenían, las lámparas, ¿sí? Porque todavía nadie se explica cómo pintaban esos jeroglíficos dentro de las pirámides sin luz, y parece ser que la luz la tenían. Estos sistemas de poleas, con una serie de rampas, ¿sí? Hay alguna hipótesis que dice que se hacía también con la fuerza de esclavos a través de unas rampas y poleas poniendo aceite, que los egipcios ya manejaban, obviamente el aceite. Hay otra teoría que dice que las canteras estaban no ya en el Alto Egipto, sino bien próximas a las pirámides, y ahí mismo torneaban los bloques y Se entonces... montaban, se montaban ciudades en torno a las construcciones, o sea, Exactamente, los esclavos exactamente. vivían ahí a los alrededores y tenían eh, las canteras, claro, para hacer los bloques de piedra Sí, muy cercanos. Eso es una hipótesis mucho más factible porque el traslado podría haber sido en algunas circunstancias, pero cuando se llega a la cima, ahí ya se necesita otra tecnología, porque a medida que vas subiendo, sí, necesitas de otra tecnología para poder transportar las piedras que llegan a la cúspide. sí, Y para eso además hace falta fuerza en el aire, claro. porque una cosa es hacer fuerza en una superficie plana y otra cosa es hacer fuerza para llevar una piedra hasta la cúspide, en esa época, imagino yo, con sogas, con las poleas, pero todo con materiales muy, muy rudimentarios. Sí, además, Con lo cual deben haber tenido un grado de avance en esa tecnología de ese momento, se ve que eran los más avanzados de esa época. sí, 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 es muy cierto. Yo insisto que más allá de todas las teorías, eh, de acuerdo a esta información que surge en estos días, todavía me llama la atención que se siga sosteniendo que, bueno, se transportaban estos bloques
de tal magnitud, que habían sido cortados con una prestancia muy impresionante. Ya se sabe que los bloques que están en la base de la pirámide no son igual de grandes y de pesados que los que están en las puntas. Los que están en las puntas son más chiquitos. Es decir, que la técnica era que a medida que iban subiendo, los bloques Se iban achicaba. perdiendo en peso, digamos, ¿no? Por una cuestión de tener que elevarlos al mismo peso específico. Pero todavía, más allá de lo concluyente de la información, me sigue llamando la atención desde el punto de vista de un neófito. Yo no soy constructor ni nada que se le parezca, sobre todo habiendo consultado alguna vez a algún arquitecto, y la pregunta que siempre se nos viene a la mente es, ¿por qué los edificios de ahora a los 40, 50 años empiezan a temblar y las pirámides después de 4000 están en pie? Eh, bueno, eso nos hace pensar que no es que solamente tenían un conocimiento profundo, eh, que evidentemente lo tenían, sino que, contrario sensu a lo que podrían ser las construcciones de ahora, estaban preparados para construir, yo diría que casi para siempre, porque incluso Bueno, luego otros los edificios romanos vienen a desaparecieron, perfeccionar, digamos, ¿no? los egipcios y luego los romanos vienen a perfeccionar la construcción, con construcciones que tienen más de 2000 años también Sí. y que están en pie. Sí, pero fíjate que en general me da la sensación, ¿no? Muchas de esas construcciones están muy deterioradas, incluso el Coliseo romano, que tiene posiblemente mucho menos tiempo que las pirámides, seguro. Roma no existía hace 4000 años. Está muy deteriorado. Bueno, ni hablar de las otras maravillas del mundo antiguo que han desaparecido todas. La única que queda en pie, qué sé yo, el Coloso de Rodas, la biblioteca del Faro de Alejandría, etcétera, desaparecieron todas. La única que quedó en pie fueron las egipcias. Y no es que están en un lugar que no tuvo presiones, ni guerras, ni mucho menos. O sea, fue un lugar bastante arrasado en varias oportunidades y se mantienen en pie, igual que la efigie de Gizeh. Y ya se sabe además Imagino que también, se dejaron de hacer las pirámides de esa manera. Los propios egipcios se dieron cuenta porque era un llamador de robos el Valle de los Reyes. Entonces empezaron a hacer pirámides más chiquitas, digamos. sí, hay una posibilidad también de que la Tierra ahí no sufra sismos ni grandes problemas de movimientos, Sí, tienen otros problemas quizás, pero puede ser que ahí ese suelo sea más proclive a mantener rígidas las construcciones. sí, puede De ser. hecho, están todas en pie y no han sufrido ninguna modificación sustancial más que el del paso del tiempo. Sí, sí. Bueno, si vos tuvieras que, digo porque estamos solo para hacer un programa express, si tuvieras que hacer una conclusión respecto de esta nota, ¿cuál sería? ¿Qué te parece? ¿Cerramos el tema o todavía Bien. sostenemos la incógnita No, de la construcción? ese es uno de los temas que nunca se van a cerrar, porque en definitiva, si bien hay evidencias, si bien hay también algunas intuiciones o sospechas sobre distintas teorías de construcción, todavía no sé, el asombro de los modernos, de nosotros, de cómo pudieron hacer eso en esa época tan remota, tan nueva, tan todo por hacer, sin tecnologías como las que nosotros hoy tenemos o como las que tuvieron en el pasado también en otras épocas. Sí, Pero en ese inicio de las cosas, del mundo, haber logrado ese grado, ese avance de tecnología, a veces deja siempre un interrogante de si no hubo algo más, alguna fuerza extra, de, extraordinaria en realidad, o extraterrestre a veces, se piensa, para haber logrado lo que lograron. Creo que siempre va a quedar abierto el interrogante y siempre va a haber una nueva investigación que venga a complementar o acrecentar esto que ya es además un mito, sí. por más que sea real, porque ahí tenemos las pirámides, hay un mito en torno a su construcción y eso nunca va a terminarse, me parece. Sí, sí, sí. Yo no puedo más que coincidir con vos. Me parece que por más que el estudio científico arroje la posibilidad de la existencia de un ramo del Nilo, que incluso haya sido subterráneo, como en este caso,
para todos siempre persistirá la duda, el magnetismo de estas construcciones y, insisto, la duda con respecto a su construcción, precisamente por un dato muy interesante que vos hacías notar antes, que es que además de lo ya legendario, mítico y raro de esas construcciones, se metieron esas construcciones y la historia de Egipto en la historia del pueblo de Israel y luego del cristianismo, con lo cual triplicaron Exactamente. su mitología y su leyenda, ¿no? Pues si ya eran raras, considerar que para construirlas se utilizaron esclavos hebreos y ahí por ahí se mezcla la historia de Moisés y ahí tenemos toda una mezcolanza que evidentemente lo hace mucho más mitológico y aunque bueno, lo de Moisés podría haber sido muy posterior por la época de Ramsés II, pero en cualquier caso hay una mitología conjunta y yo creo que eso es lo que los hace más raro y la dimensión de la construcción, que sin duda cuando miramos los edificios que se hacen ahora, tendemos a la comparación y eso es lo que nos mueve a la rareza y a la mitología, ¿no? Bueno, Por yo no eso son tengo, maravillas. dale vos, cerralo vos, yo no tengo más para decir, coincido, para mí también queda la duda plantada, aunque no dejo de sostener que se trata de un hallazgo bien interesante, convengamos que estamos hablando de construcciones que se hicieron en el medio del desierto, a la vera de un río que obviamente trajo la construcción de la gran ciudad de Egipto, pero cerralo vos. Bueno, exactamente, adhiero a que estabas diciendo ahí para terminar, pero agrego, ¿no? Bien plantado tiene la cocarda de maravilla, maravilla del mundo, maravilla de la historia, maravilla de la humanidad, porque a tantos años, miles y miles de años, nosotros seguimos hablando y seguimos tratando de dilucidar en realidad el origen, la forma, cómo, eh, preguntas que siempre van a estar y que nunca van a dejar de que los investigadores y todos los curiosos sigamos tratando de encontrar alguna pequeña parte de la verdad. Eso está muy bueno. Muy bien, nada más, los saludamos. Jeremías, te saludo a vos. Vamos a estar seguramente Nos vemos, Hernán. con nuevos programas en los próximos días. Un saludo grande para vos y saludamos conjuntamente a todas las personas que nos siguen, a los que ven nuestro contenido. Los saludamos afectuosa y cordialmente y los despedimos hasta cualquier momento. Buenas noches. Saludos, Hernán. Buenas noches a los televidentes y a los seguidores.